fuerza del búfalo me dio el Señor. Le doy gracias por eso, ¿no? Y que me siga dando salud al Señor. Le quería compartir una alabanza para Dios. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu glorias y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, eres incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos, que se vaya bendecido, ¿no? Que hoy pudimos llegar, ¿no? Para participar su cuerpo, su sangre, ¿no? Bendiciones. Gracias, Señor amado. Amén, amados. Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con el gozo que hay delante de su presencia, ¿no es cierto? Porque dice que en su presencia hay plenitud y hay gozo, hermano. Y estamos en su presencia. Qué hermoso, ¿no? Que podamos nosotros estar entendiendo eso, ¿no es cierto? O sea, ayer escuchaba que los hermanos hablaban mucho acerca del ver, que podamos nosotros, ¿no? Estar reconociendo su presencia en medio de nosotros, ¿no? Escuchaba un poquito lo que compartían ayer los hermanos, no un poquito, pero lo escuché todo, ¿no? Y me llevaba al pensamiento de que dice que ahí en el libro de Isaías dice de que los serafines dice que alaban a Dios de día y de noche, dice. Pero mire qué detalle, ¿no? Que ahí no hay noche, porque en su presencia hay plenitud de gozo y es todo luz, no hay noche, ¿no es cierto? Pero ese detalle dice que da a entender que es todo el tiempo ellos dicen santo, 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 ¿no? Pero me llevaba a mí a este pensamiento, ¿no es cierto? Si esos seres que no fueron ellos, no fueron rescatados de la condenación, ¿no es cierto? Ellos no fueron redimidos como nosotros. Si ellos, hermanos, alaban todo el tiempo, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido el favor inmerecido de la preciosa sangre de nuestro Señor? Aleluya, qué gozo, hermano. Tiene que producir gozo en nosotros, hermano. Reconocernos como hijos de Dios sin merecer nada. Él lo hizo todo por amor, hermano. Por amor a nosotros, como decía el hermano, ¿no es cierto? Él tuvo un poco la cruz, el sufrimiento, sus padecimientos fueron realmente el sello de su amor, ¿no es cierto? Él veía el gozo puesto delante de él. Identificarnos nosotros como ese gozo
tiene que hacer explotar nuestros corazones de alegría, hermano. Esa es nuestra realidad de este día, ¿no es cierto? Dice que en su presencia plenitud y hay gozo. Gloria a Dios. Y en aquel momento cuando vayamos a su presencia, gozo pleno, hermano. Aleluya. Para siempre y por siempre. Qué hermoso, hermano, que podamos nosotros entender. Pero eso quizá tenga hoy un precio. ¿Cuál es el precio, hermano? Dice, el que quiera hallar la vida la perderá. Y que la pierda por causa de mí la hallará. Nosotros tenemos realmente que dejar todo, hermano. Como tantas alabanzas, tantos himnos nos invitan, hermano. Nos hacen considerar nuestra necesidad de dejarlo todo por amor al Señor. ¿No es cierto? Porque Él hizo eso. ¿No es cierto? Él hizo eso. Yo me imagino, ¿no?, al Padre plantando al Señor Jesús. Porque Él fue sepultado en su muerte, hermano. Plantó la gracia para que dé un fruto, hermano. Gloria a Dios. Y nosotros somos fruto de ese amor. Fruto de esta gracia, hermano. De esta gracia maravillosa. ¿No es cierto? Estos días meditaba, ¿no?, acerca de la comunión principalmente, porque el Señor me está llevando para que considere, ¿no es cierto?, ese tema, ¿no es cierto? Y volvía a ese pasaje que habíamos compartido el otro día, y en San Juan 17:20, que el Señor nos muestra a nosotros, ¿no es cierto?, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, ¿no? Y nos muestra Él el modelo, el formato, la forma, la manera de la comunión. ¿Cuál es nuestra comunión? La misma que hubo entre el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? Y el otro día estaba mi cuñada en mi casa y había como una necesidad de explicarle qué era el Espíritu Santo. Y yo le decía a ella, ¿no es cierto?, ese amor del Padre hacia el Hijo y ese amor del Hijo hacia el Padre. Porque el Hijo lo dio todo por el Padre y el Padre lo hizo todo para el Hijo. Y el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre. Y ese intercambio de amor, gloria a Dios, era de amor, el vínculo del amor, ese amor, hermano, ese amor del Padre con el Hijo. Mire qué precioso, ¿no es cierto? Para mí es una interpretación, pero es maravilloso. Decir que el Padre es el amante y ama todo el tiempo. Y el Hijo es el Hijo amado y el Espíritu Santo es el amor. Ese amor que fue derramado en nuestros corazones. Por Él mismo, por el Espíritu Santo, amado. Gloria a Dios para que habite en nosotros y que nos capacite, porque la gracia nos capacita. La gracia no nos pone una carga, nos capacita para llevar adelante. Amén, la obra del Señor. Qué hermoso esto, ¿no es cierto? Quería compartirle ahí en 1 Corintios 1. Yo sé que los hermanos tienen varias versiones de Biblia, ¿no es cierto? Porque los que están ejercitados en la palabra generalmente son hermanos que buscan. Y vemos que hay varias versiones que dan detalles que a veces nos llevan un poquito más allá, ¿no es cierto? Y yo generalmente uso la Reina Valera del 60, que es la que tenemos todo habitualmente, ¿no es cierto? Pero tengo esta Biblia textual 4, que dice de que es una copia más acercada a los primeros escritos, ¿no es cierto? Y mire cómo dice acá. Me voy a detener solamente en un versículo, en un capítulo, en un versículo después. Pero dice ahí, 1 Corintios 1, del 4 al 9, dice así la palabra de Dios en esta Biblia, usted sígalo en la suya. Doy gracias siempre a mi Dios acerca de vosotros, a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os sostendrá hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Y este es el versículo que yo quería remarcar, ¿no? Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire qué detalle, ¿no es cierto? Léalo en su Biblia, la Reina Valera. Aquí dice, fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Y en la Reina Valera dice, con su Hijo Jesucristo. Y yo veía este detalle, ¿no es cierto?, esta diferencia, que una nos lleva a un enfoque directo con la Trinidad, ¿no es cierto?, con la eternidad, ¿no es cierto?, la comunión de su Hijo, no solamente con su Hijo, porque nosotros podemos decir, no, yo no me congrego, pero tengo comunión con el Señor Jesús. Pero ahora la comunión de su Hijo es esa misma que está plasmada ahí en Juan 17, ¿no?, que es la comunión del Padre, el modelo, la forma, y nosotros necesitamos introducirlo en esa comunión, la comunión del Hijo. El Señor Jesús nos lleva a la comunión de Él con el Padre,
y con el Espíritu. Y en esa comunión tenemos comunión todos, hermanos, los unos con los otros. Nosotros fuimos creados conforme a su imagen, dice. Y Dios puso Espíritu en nosotros, ¿para qué? Para despertar ese Espíritu y introducirnos directamente en esa comunión. Mire qué maravilloso. Mire qué hermoso, hermano. Hoy nosotros tenemos la comunión del Hijo. Aleluya. A veces hablamos de esa comunión así, para que sea así. La comunión con el Hijo directamente nos lleva a la comunión con todas las cosas que Dios ama. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Y hoy nosotros tenemos esta comunión, hermano. Es la comunión de su Hijo. Amén. Es la comunión de Jesús, porque Él habita. Él hizo habitación en nosotros. Y en esa comunión nosotros tenemos que andar y llevar adelante el propósito de Dios. Amén. Ya dejando de lado todas las otras cosas, ¿no es cierto? Porque como decía un día, ¿no? Hablaba con el hermano y decíamos así, ¿qué es necesario para la comunión? ¿De qué tenemos necesidad, hermano? ¿Para qué? Para perdonar, para soportar, para mirar las cosas como Dios las mira. ¿Qué necesitamos? Cristo murió. Cristo murió, hermano. Cristo murió. ¿Tengo alguna excusa para no perdonar? Sí, Cristo murió. Cristo murió, hermano. ¿Hay una excusa? ¿Hay algo que a mí me impida realmente descubrir esto? No, ya no. Porque sabemos todo que Cristo murió y Cristo murió por amor a nosotros, hermano. Amén. Y en ese Cristo murió están todas las respuestas, hermano. Amén. Y todas nuestras excusas, todo lo nuestro queda de lado. Porque Cristo murió. Y murió por amor a nosotros. Amén. Eso quería compartirle, hermano. Amén. Que el Señor siga bendiciendo. Doy gracias, Señor, por este día. Amén. Amén, hermanos. Gracias le doy al Señor por este día maravilloso que Él ha preparado para nosotros. Amén. Gracias le damos al Señor. Qué hermoso es, ¿no? Lo que hablaba el hermano Gustavo, porque habla de, justo digo, Señor, voy a compartir esta palabra en 1 Corintios, y está relacionado, ¿no?, con lo que el hermano hablaba y con lo que hoy vamos a participar, que es la mesa del Señor, ¿no? Y nosotros sabemos que Pablo no participó de la mesa del Señor con el Señor, ¿no? Sin embargo, él en su escrito dice, porque yo recibí del Señor, ¿no? Y eso quería compartir con los hermanos, ¿no? En 1 Corintios capítulo 23, ¿no? 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Vio? ¿Lo lee en su Biblia? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces en el 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué maravilloso, ¿no? Porque Pablo no estuvo sentado en la mesa con el Señor, sin embargo él dice, yo recibí del Señor. Y así como él recibió del Señor, nos imparte a nosotros también, ¿no? Y dice que todas las veces que participamos de este pan, anunciamos la muerte del Señor. Y después en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Qué hermoso, hermanos, amén. Que hoy vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor con el conocimiento en nuestros corazones de que somos un cuerpo, amén. Que el cuerpo del Señor fue partido para que nosotros hoy podamos usar la comunión. Él murió, como dijo el hermano Gustavo, pero lo más maravilloso es que resucitó. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Vio? Por eso nosotros estamos hoy acá, ¿no? Qué hermoso, gozando la comunión, poder entender que somos un cuerpo, que Él conquistó nuestro corazón para Él. Amén. A través de su amor. Él manifestó su amor, como decía el hermano.
Él murió y cuando Él estaba muriendo estaba perdonando a aquellos que lo estaban crucificando, ¿no? Poniéndolos bajo el pecado de omisión. Dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. ¿Vio? Era como que lo habían empujado sin querer a la muerte, ¿vio? Fíjese qué maravilloso el amor del Señor. Y estando, como decía mi esposa anoche, estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida. Amén. Él nos dio vida cuando nosotros no lo merecíamos. Y eso fue lo que conquistó nuestro corazón. Pensaba yo mientras el hermano Gustavo hablaba, cuando estaba de novia con mi esposo, y pensaba, digo, estaba a 2 cuadras de la ruta 3, viviendo yo. Y vio que cerca de la ruta los vehículos van y vienen, motores van y vienen. Pero yo podía distinguir la moto de mi esposo. Yo sabía cuando él venía a visitarme y mi corazón latía, ¿no? Entonces pensaba en el Señor, ¿no? Digo, que el hermano hablaba, ¿no? Así tiene que ser con nosotros y el Señor. Cuando nosotros escuchamos la voz de nuestro amado, tiene que latir dentro de nosotros, ¿vio? Nuestro corazón, nadie le tiene que decir a nadie, dé gloria al Señor, alabe al Señor. Yo hacía eso antes, ¿vio? Yo le decía a los hermanos, y me afligía porque no lo hacían. Le decía, alabe al Señor, abra su boca, glorifique al Señor. El sacrificio de Jesucristo lo tiene que conmover, pero no es la manera, ¿no? Cuando uno está enamorado, yo sé que todos los vecinos escuchaban y dirían, otra vez esa moto que no nos dejará dormir la siesta, póngale, no sé. Pero yo escuchaba el motor y mi corazón latía. Y así es con el Señor, ¿vio? Escuchamos su voz y nuestro corazón late. Y corren ríos de agua viva por nuestro interior, ¿vio? Y los ríos que corren no se pueden contener, ¿no? Nosotros vemos, le hacen diques, pero en algún punto el dique se rompe o lo tienen que abrir porque el agua es demasiado, ¿vio? Y así es con nosotros. Le doy gracias al Señor. No puedo no expresar el amor del Señor porque Él me ha amado con amor eterno. Amén. Gracias le doy al Señor, hermanos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Y qué maravilloso, ¿no? Poder entender cómo nos amó el Señor. Cómo nos amó el Señor. Y como decían los hermanos, vienen tantos cuestionamientos a nuestra mente, y tantos pensamientos a nuestro corazón y tantas cosas. Pero cuando nos encontramos con el amor del Señor, dice, todo eso cae. Todo eso cae. Porque dice la palabra del Señor, dice, más fuerte fuiste que yo, dice. Más fuerte. Y el Señor no nos venció con fuerza. No tuvimos una pelea cuerpo a cuerpo con el Señor. Como dijo Jacob, dice, he peleado con Dios y con los hombres y he vencido, dijo Jacob. Nosotros no tuvimos una pelea cuerpo a cuerpo con el Señor. Lo que nos venció a nosotros fue el amor del Señor. Más fuerte fuiste que yo, dice. Y Él nos venció con su amor. Y por eso nosotros le entregamos toda nuestra vida a Él. Porque nadie nos amó como Él. Nadie nos amó como Él. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió. Cuando Pablo lo entendió, dice, cayó postrado. ¿Quién eres tú?, le dijo al Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí Pablo entendió su amor. Ahí entendió su amor porque si el Señor, ¿por qué el Señor lo persiguió? Porque lo amó. Como nos persiguió a nosotros. ¿Cuántos años nos persiguió el Señor a nosotros? Porque nos amaba y porque nos ama aún. Porque si Él no nos amara, cuando nosotros nos apartamos del camino, Él nos dejaría ahí. Pero el Señor nos sigue amando. Su amor es inalterable, dice, con amor eterno te he amado. Dice. Fíjese qué maravilloso, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor y vamos a levantar la ofrenda. Bueno, Fabio va a levantar la ofrenda en esta mañana. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén, hermano Fabio. Padre amado, Gracias, te damos la gracia, Gloria a gracias, Dios. mi Señor, con todos Amén. mis hermanos que pudimos Bendito llegar sea tu hoy nombre, para Señor. participar tu cuerpo y tu sangre. mi Aleluya. Señor. Padre amado, bendice Gloria a a tu todos mis nombre. hermanos que pudieron ofrendar. Gracias, Y a los que Jesús. no pudieron ofrendar, bendícelo de igual manera, mi Señor. Gracias, Padre amado, Jesús. te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que no pudieron Gracias, llegar, Jesús. mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano. Así como estamos a recibir al pastor en esta mañana. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Por todo lo que hemos oído. Amén. Gracias, Señor Jesús. Y el hermano Gustavo nos compartía ahí en Primera de Corintios 1:9. Y dice que fiel es Dios por la cual soy llamado a la participación, a la comunión. Bueno, acá dice participación, a la comunión de su Hijo. Y me meditaba yo, ¿y cuál era la comunión de su Hijo? De su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Juan lo responde, ahí en Primera de Juan 3:1, versículo 3. La comunión de su Hijo, dice, ¿no? Juan 1:3. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección. No, estoy leyendo Pedro, disculpe. Primera de Juan. Ya me parecía. Bueno. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces fíjate, ¿no? Que la comunión que tenía el Señor Jesucristo era con el Padre. Y ahora nosotros también tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está la comunión, ¿no? Después Pablo dice que nosotros tenemos comunión entre nosotros, pero la base es el amor, ¿no? La base es el amor. Y bueno, gracias al Señor por esta comunión, ¿no? Que el Señor ganó para nosotros. Y mi esposa hablaba sobre Primera de Corintios 11, que también, o 10. 11:23 creo que es, y Pero- después pero- 10:16. 10:16, sí. En el 10:16. Y la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Entonces ahí tenemos comunión también, ¿no? Con la sangre de Cristo. Eso es una comunión subjetiva, podríamos decir. No, es una comunión abstracta que viene por medio de la fe nomás, ¿no? La comunión con la sangre de Cristo. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos teniendo comunión con lo que la sangre de Cristo ganó. ¿No? Entonces, la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados, limpió nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Esa es la comunión. ¿No? ¿Por qué participamos? O cuando participamos de la sangre, del vino, estamos diciendo que la sangre nos limpió, ¿no? Que la sangre de Cristo nos limpió, nos santificó, nos purificó nuestra conciencia. Y ahora la comunión práctica, digámoslo así, la comunión
no solamente es con la sangre, con la copa, dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Y ahora, literalmente, la comunión con el cuerpo es la vida de la iglesia. Entonces, ahí está la verdadera comunión. Muchos dicen, yo tengo la comunión con Dios, pero no se congregan. Entonces no es creíble, no están entendiendo lo que es la comunión. Y eso es lo que nos hablaba el hermano Gustavo, de que podamos entender la comunión. Parece cosa entendible, pero vamos a la Escritura y no entendemos. Porque cuando tenemos la verdadera comunión, cuando tenemos la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, que no es fácil, que tiene sus cosas por la humanidad que tenemos, pero aún así nosotros tenemos que permanecer ahí, en esa comunión. Qué hermoso, ¿no? Tenemos la comunión de la sangre, y eso es lo que vamos a declarar hoy, participando de la mesa, y tenemos la comunión del cuerpo. Y bueno, y ahí Pablo dice con respecto a la comunión del cuerpo, en el capítulo 11, 23, ¿qué es lo que nos inhabilita a nosotros para no participar de la copa o del pan? Dice, no tener comunión con la sangre ni con el cuerpo. Entonces, en el capítulo 23, habla de participar de la mesa del Señor indignamente, dice. Dice, de manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa indignamente, ¿vio? Indignamente significa que no está cumpliendo con los requisitos que esto requiere, que es la fe, ¿no? Y que es la práctica de la fe que a través de la vida del cuerpo, participar de eso. No tener comunión, no solamente con el Padre y con el Hijo, sino con los miembros del cuerpo de Cristo. Estar separado del cuerpo de Cristo. De la iglesia local, a eso no, porque uno no se separa del cuerpo de Cristo porque el que nos bautizó, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 13, es el Espíritu Santo el que nos bautizó ahí, estamos ahí, eso es provisionalmente, pero literalmente estamos unidos al cuerpo cuando asistimos a la iglesia local, esa es nuestra fe práctica. Entonces dice, cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese, ¿qué será culpado del cuerpo, no? ¿Qué será? Eso tendríamos que analizar bien, culpado del cuerpo, el que participa indignamente, será culpado del cuerpo. Nunca lo hemos meditado y tendríamos que meditarlo para poder compartirlo con los hermanos, a fin de ayudar a los hermanos a entender que tienen que volver, ¿no? Tienen que volver a la vida del cuerpo, porque si no serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Usted va entendiendo, ¿no? Porque tiene la intuición es la unción que nos revela todas las cosas, dice, ¿no? Entonces, a veces las explicaciones están de más, pero es bueno explicarlo para los hermanos que no están ejercitados. Entonces, serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿vio? Por tanto, acá hay una amonestación. Pruébese cada uno a sí mismo. Puede estar acá, pero pruébese si está en comunión. ¿No? Podemos estar acá, pero a la vez no estamos en comunión. Pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan, conforme a lo que dice el versículo en el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 16 de Primera de Corintios. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Es decir, que acá se aplica la muerte prematura, ¿no? Muerte por enfermedad o cosas así, ¿no? Tomar la mesa del Señor indignamente es terrible para nosotros, los hijos de Dios. No para el pecador, porque el pecador no puede participar de
de este privilegio que nosotros tenemos, solamente los hijos de Dios. Entonces, comer indignamente. ¿Qué pasa? Comemos juicio. Pero el juicio no cayó sobre su hijo, todo el juicio no cayó sobre él, ¿no? Él recibió el castigo que nosotros no merecíamos, y Dios no nos puede castigar, no a nosotros, según la gracia. Pero acá Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, no discerniendo la comunión necesaria que tenemos que tener para participar dignamente. Si el juicio viene a nuestra humanidad, no a nuestra alma ni a nuestro espíritu, que ya fue santificado, para aquellos que lo han alcanzado. Por lo cual dice, fíjese lo que dice más abajo, por lo cual hay muchos enfermos, ¿no? ¿Por causa de qué? Que no han participado de la mesa del Señor dignamente, ¿no? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos murieron, o durmieron, como dice la palabra. La muerte no está relacionado con el cristiano, ¿no? Sino el dormir. No, está mal aplicado decir que un hermano está muerto, pues siempre está durmiendo, pero su cuerpo está muerto, ¿no? Conforme al cuerpo. Así que examinémonos nosotros mismos, a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Con el mundo, ¿no? Fíjese. Bueno, acá hay muchos temas hermosos, preciosos, que sería bueno que en la semana nos ocupemos, y hablando de entender la comunión, que el hermano está siendo llevado por el Espíritu a que entendamos la comunión. Porque parece que entendemos, pero nos damos cuenta que hay cosas que necesitamos que el Señor nos ilumine, que nos haga ver. Y bueno, ojalá que el hermano Gustavo nos pueda transmitir lo que Dios le va dando a causa de su búsqueda, ¿no? Porque si el Señor lo está llevando es para la iglesia. Bueno, gracias, Señor, hermano. Quería hacer una introducción. Me pareció muy hermoso lo que compartió mi esposa y hermano Gustavo con respecto a la comunión. Y nosotros vamos a participar de la mesa del Señor. Y vamos a participar dignamente. El que no está en esa condición puede arreglar, puede ponerse en comunión, en su espíritu, en su intención, con todo, con Dios, el Padre, con su Hijo Jesucristo, con los hermanos, con todo. En un segundo nosotros podemos restaurar la comunión, ¿vio? Y participar dignamente de la mesa del Señor. Vamos a leer un poquito ahí Isaías. El nombre de Isaías significa el que salva. Isaías, el que salva, eso significa Isaías, tanto en el hebreo como en el griego. Y fíjese que él tenía, ¿no? A través de este hombre, Dios, ¿por qué leemos Isaías si es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Porque yo creo que nosotros tenemos que entender, o yo tengo que entender, el carácter de Dios. Veo que hace poco tiempo nosotros hablábamos sobre el misterio del Padre y del Hijo, ¿no? Hablábamos de eso. Y entonces conocemos el misterio del Hijo, hasta donde Dios nos dio luz. Pero en cuanto al Padre, ¿no? Tenemos que nosotros entenderlo al Padre. Tenemos que conocer su carácter. Bueno, nosotros conocemos al Padre por medio de su Hijo, dijo Jesús, ¿no? Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero yo quería ir más atrás para poder conocer el carácter del Padre, ¿no? Que verdaderamente nosotros sabemos que el Padre nunca trató con Israel, siempre trató el Hijo, ¿no? Siempre fue Jesús tratando con Israel.
porque Dios siempre estuvo alejado del pecado. El Padre siempre estuvo alejado del pecado. Entonces, siempre era Jesús tratando con el hombre, ¿no? Siempre, aún en la creación. Entonces, Isaías significa ayuda o salvación. Y entonces Isaías fue el instrumento de Dios para hacer entender al pueblo de Dios cuál era la intención de Dios, ¿no? Cuál era el carácter de Dios, lo que Dios tenía en su corazón para con ellos, ¿no? Qué clase de padre era Dios, ¿no? Y Isaías lo tomaba de la misma vivencia que tenía el pueblo de Israel para hacerle ver a ellos, ¿no?, el amor del Padre. Y porque, según ayer vimos, que Isaías habitaba en medio de una nación de hombres que tenían un hablar indigno. En el capítulo 6 fue eso, ¿no? Sí. Sí. Y dice, el 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, ¿no?, la condición del pueblo, ¿no? Y Dios, por medio de este Salvador, de este ayudador, Él le quería transmitir a ellos, ¿no?, su amor, su misericordia, su intención. Si bien ellos fueron muy disciplinados por Dios en el tiempo de Isaías, pero nunca fue la intención de Dios hacerlo así, ¿no? Y ese carácter nosotros lo tenemos que asimilar nosotros para nosotros mismos. Nunca tiene que haber en nosotros una mala intención, una intención de castigo, de condenación, ¿no? Muchas veces los pastores también tienen que ver, los hermanos interpretan que los pastores tenemos una mala intención cuando damos la palabra, ¿no? Pero no puede ser, porque la intención de aquel que enseña la palabra tiene que estar con la intención de Dios, con el sentir de Dios. Bueno, eso nosotros lo vamos aprendiendo en la medida que pasa el tiempo. Entonces dice ahí en Isaías, vamos a leer en el capítulo 2. Acá viene el día del Señor, ¿no? Y lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, acontecerá, ¿no? Ahí hay un punto, y después dice, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, por cabeza de los montes. Eso tiene que ver mucho con lo que dice Apocalipsis, ¿no? Y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él toda la gente. Todos correrán a él. Gloria al nombre del Señor. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Voy a hacer un agregado. Estaba pensando ayer en las tenazas que se usaron para tomar el carbón encendido. Y yo me puse a pensar en las tenazas. ¿Qué serán las tenazas?, decía yo, ¿no? Y yo me puse, no sé si a usted le llamó la atención, pues yo soy así como el hermano Gustavo, que cualquier cosita que encuentro me pongo a investigar, hasta que no lo sé, de cualquier forma trato de saberlo. Y yo creo que las tenazas hablan del juicio, porque eran de hierro, ¿no? Y el hierro habla del juicio. Entonces Dios juzgó
el hablar de Isaías. Y bueno, ese hablar, él juzgó que no era correcto. Con ese hablar que él tenía, un hablar inmundo, no podía él transmitir el amor de Dios, la bondad de Dios. Entonces lo purificó en el hablar. Y nosotros también, por medio de un juicio, nosotros también hemos recibido un hablar nuevo cuando recibimos una lengua nueva. El hablar, porque no es que la lengua esta es nueva, esta es la misma lengua con la cual nací, pero mi hablar es nuevo. Y eso vino a través de un juicio, ¿no? De un carbón encendido, por así decirlo. Es maravilloso cuando uno puede, el Señor le da a entender a uno se maravilla, y eso conquista el corazón de uno para Dios, ¿no? ¿Cuánto más le amamos al Señor? Bueno, volviendo al tema. Y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre la gente, y reprenderá a muchos pueblos, ¿no? Y volverán sus espadas en reja de arado. Ve que está hablando de Apocalipsis acá, ¿no? Y es una interpretación, ¿no? Dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada gente contra gente. No habrá más guerra ya. En aquel tiempo se terminarán las guerras, ni se ensayarán más para la guerra, para la batalla. Y ahora Rusia está queriendo ensayar con armas nucleares, ¿no? Para pelear en Ucrania, porque Francia manda encubiertamente soldados para pelear en Ucrania. ¿Y qué tiene que hacer Francia en Ucrania? No, bueno, pero eso que lo expliquen los políticos. Pero ya no se va a hacer más ensayos, no va a haber más guerra. Venid, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente. ¿No como dice en tu Biblia, Nico? Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque está lleno de costumbres traídas de oriente. Fíjese. Y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Ahí ya hay un desliz como del pueblo de Israel para con Dios ya, ¿no? Ellos aceptaron otro tipo de enseñanza, ya estaban saliendo fuera de la comunión ya ahí. Ya su comunión no era con Dios, sino que era con las enseñanzas de los filisteos, ¿no? De los cananeos, y vaya a saber, del oriente, ¿vio? Y si la tierra está llena de plata, su tierra, la tierra de los filisteos y todo eso de los orientes, dice, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos. El caballo habla de fuerza, ¿no? Está llena de caballos y sus carros, ¿no? Tienen, y sus carros tienen número. Imagínense el poderío que tienen ellos. Además, está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a la que fabricaron sus dedos. Hace inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdonará. Esto está hablando de Israel, no de nosotros, ¿no? A nosotros Dios ya nos perdonó. Estamos tratando de entender el carácter de Dios, la intención de Dios, a pesar de que el pueblo de Israel era su pueblo, eran sus hijos, pero nunca fue la intención de Dios castigarlos como los castigó, ¿no? Porque más allá del juicio y del castigo que nosotros vamos a ver en el libro de Isaías, nosotros tenemos que ver la naturaleza divina de Dios, ¿no? Porque siempre miramos los castigos, ¿no? Las disciplinas, ¿no? Los juicios, siempre miramos eso, pero no miramos el carácter de aquel que
que los ejecuta, ¿no? Porque entonces estamos comparando muchas veces al diablo y a Dios como los mismos. Y nada que ver. Dios no se goza en el juicio hacia su pueblo, hacia sus hijos. Dios no quiere que sus hijos sean castigados, no, que mueran antes de tiempo, ¿no? Porque la palabra dice para que viva largas vidas sobre la tierra y con salud. Dios, larga vida y con salud. Ese es lo que Dios, la intención de Dios para nosotros, ¿no? Pero a nosotros nos han hecho entender lo otro, ¿no? Y creo que Isaías es el profeta que nos va a llevar a nosotros a entender el carácter, el pensamiento y el sentimiento de Dios hacia nosotros, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, ¿no? Que no quiere la muerte del impío, ¿no? Sino que Él quiere salvar al impío. Ahora dice en el 9, has inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdonaré. No, se humilló a los ídolos. Métete en la piedra. Siempre hablando de las cosas, para mí está profetizando el Apocalipsis. Escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová, en la gran tribulación que va a venir, ¿no? Y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia, quiere decir que a Dios no le gusta eso, ¿no? ¿Qué no le gusta? El orgullo, la altivez. ¿Vio? Ahí vemos que Dios no se agrada de eso, sino que aborrece eso. Entonces nosotros estamos entendiendo. Hay orgullo en mi corazón, Señor, perdóname, Señor, yo quiero ser humilde. No, la humildad no es algo que viene separado. Dios no nos va dando las cosas separadas. No, Dios nos dio todo en Cristo, ¿no? Él nos dio en Cristo la humildad, Él nos dio en Cristo la comprensión, la misericordia. Todo tenemos en Cristo nosotros. No es que Dios nos va dando de a poquito. Lo que pasa es que todo eso se tiene que ir manifestando y se manifiesta en la medida que la vida de Cristo se va desarrollando en nosotros por medio del alimento de la palabra. ¿Se entiende, no? Entonces, la altivez de los ojos del hombre será abatida. No, imagínese, un hombre altivo en el reino de Dios, un hombre altivo en la iglesia, una mujer altiva en la iglesia. Imagínese, Dios aborrece. Y la soberbia de los hombres será humillada, ¿no? Y Jehová solo será ensalzado en aquel día, dice. Esperamos ese día, ¿no? Esperamos ese día, gloria al nombre del Señor. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, ¿vio? Y altivo. Bueno, nuestra soberbia, nuestra altivez ya quedó en la cruz. Ya no es, eso no está en nosotros allá, ¿no? Aunque el diablo a veces nos quiere engañar tratando de usar las concupiscencias de la carne, entonces nos hace ver que hay soberbia en nosotros. Pero nosotros por la fe decimos, no, la soberbia Cristo la llevó a la cruz y la crucificó. Lo que es soberbia es la carne, pero yo no. Si yo vivo conforme a la carne, voy a ser soberbio. No voy a aceptar. No, pero la soberbia que yo tenía, Jesucristo la llevó en la cruz. Ahora lo que se manifiesta es la soberbia de la carne. Por eso se nos aconseja a nosotros a no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Espíritu no hay soberbia. No hay soberbia ahí, no hay altivez ahí. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir y andar en el Espíritu es vivir en la palabra, obedecer la palabra. Obedecer es creer la palabra de todo nuestro corazón. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Eso va a pasar allá en el futuro, porque esto
con nosotros ya es un hecho, en la cruz del Calvario. Nadie puede verse como un hombre soberbio. El diablo nos está engañando. El diablo nos quiere hacer engañar creyendo que somos soberbios por la concupiscencia de la carne. Pero nosotros sabemos que no, porque nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Por eso ahora somos humildes, mansos, ¿no? A pesar de que la carne se pueda manifestar. Por eso, ¿qué decía Pablo? A nadie conocemos según la carne. Si a alguien conocemos en la carne a alguien, ya no le conocemos así. Por eso nuestro trato con el hermano siempre tiene que ser en Cristo, ¿no? Imagínense maltratar al Señor, ¿no? Ya lo maltrataron aquellos que lo crucificaron. Ahora nosotros no lo podemos maltratar. Y sobre todo los cedros del Líbano, altos y sublimes, sobre todo los alcornoques de Basán, y sobre todo los montes altos, y sobre todo los collados levantados, sobre todo torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas, y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Insiste con la soberbia, ¿bien? Debe ser algo terrible para Dios, ¿no? Bueno, dice que el primero que pecó se enalteció, ¿no? Quiso ocupar el lugar de Dios. No saben quién fue, ¿no? Ese fue Luzbel, que después fue Satanás. Solo Jehová será ensalzado en aquel día, solo Él. Pero hoy no esperamos para ensalzarlo aquel día. Nosotros ya lo estamos ensalzando hoy. Nos lo estamos reconociendo que Él es digno de toda alabanza y toda oración. Quitará totalmente los ídolos en aquel día. Para nosotros ya lo quitó. Nosotros no tenemos el problema. Este problema lo tienen aquellos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Métaranse en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra, ¿no? Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para adorarse, ¿no? Y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Dejaos, como dice en el 22, Nico, tu Biblia. Dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado. Amén. Y ahí termina el capítulo 2. Es precioso este capítulo, ¿no? Habla de las cosas que van a... Pero acá lo que nosotros estamos tratando de entender el carácter de aquel que va a derramar juicio. Nunca fue la intención de Dios que el mundo terminara en estas condiciones. Por eso el Señor mandó a su Hijo amado. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Para que el hombre, ningún hombre, experimentara el juicio que va a venir. Por eso Dios alarga su venida, extiende su amor a través de los tiempos. ¿Por qué no viene el Señor? ¿Por qué no viene el Señor? Y eso le da más tiempo al hombre para que pueda escapar de ese destino terrible que van a tener aquellos que rechacen a Cristo como Señor y Salvador. Amén, hermano. Vamos a participar de la mesa del Señor. Le voy a pedir al pastor Nicolás que nos lea la palabra. Y con el hermano Gustavo vamos a servir la mesa del Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 11. Once 27. Dice allí la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre amado, estamos delante de ti, Señor, para poder participar. Amén, gloria a Dios. Señor, que fue entregado por todos nosotros. Aleluya. Él cargó sobre sí mismo Gracias. el pecado de todos nosotros. Amén. Llevó nuestra culpa. Gloria a Dios. Señor, gracias porque Él fue nuestro sustituto. Aleluya, en la muerte. gloria a tu nombre. Bendice, Señor, a todos los hermanos que Gracias, van a participar de este cuerpo. gracias, Que Jesús. ellos puedan recibir todos los Amén. beneficios que Cristo alcanzó por Gloria a medio de tu su nombre. muerte. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces que vivieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Amén. Por mí, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Podemos participar. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por haber entregado tu cuerpo por nosotros, Señor. Gracias, Señor amado. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Te damos las gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, Amén. quien derramó su sangre. Amén. Gracias, Señor. La sangre que nos limpió, nos santificó. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de ella nosotros fuimos, Señor, regenerados. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Porque la vida está en la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, porque la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros. Gloria a Dios. Gracias por la fe que tú, Señor, pusiste en nosotros Amén. para recibir esta sangre. Gracias, Bendice a Señor. los hermanos que van a participar, que ellos puedan recibir todos los beneficios, Señor, que esta sangre alcanzó. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces Que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, hasta el día que tú vuelvas. Por mí, tu muerte anunciaré. Preciosa sangre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, Gloria a ti, tu Señor. muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí. Te damos las gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendecido sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor, por haber ofrendado tu vida por nosotros. Gracias por la esperanza de vida eterna, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, gloria, gloria a tu nombre, Señor amado. Bendito tu nombre, Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria sea tu nombre, Jesús amado. Padre nuestro Señor Jesucristo, seas bendecido, alabado y glorificado, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús amado, aleluya. Gloria a tu nombre, gracias, Jesús querido. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor amado. Tú seas bendecido y alabado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén, hermano.
El Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén.